a utilizar a modo de disparador. El comercio ya perdió más de 80.000 empleos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El presidente de FECOBA, Fabián Castillo, expresó que cerraron alrededor de 25.000 locales hasta hoy. Pidió por la reapertura de las 156 galerías comerciales a persiana baja desde el 19 de marzo, es decir, desde que empezó la cuarentena o se declaró la cuarentena aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto está publicado en BAE Negocios, pero son datos que manejan, por supuesto, todos los que están ocupándose de la economía en este momento. Esto no solamente ha generado como dato en sí mismo una preocupación, que evidentemente ya se conocía, sino que hay algunos anuncios del gobierno de los que vamos a hablar más adelante, sobre todo anuncios impositivos tratando de que aquellos que tienen algunos recursos, en vez de ponerlos en impuestos, los pongan en reactivarse después de que pase la cuarentena o la pandemia, si es que termina la pandemia. Pero no nos adelantemos, nos concentramos en este dato porque esto es lo que pasa ahora, lo que pasa hoy. Y de eso va a hablar el titular de Sigma Global, el asesor de asesores, Juan Enrique. Sí, Guille, efectivamente una nota de Francisco Martirena en Buenos Aires Económico muestra lo que muestran todas las federaciones, cierre de comercios. Hay que decirlo, Guille, este es un momento inédito en la economía mundial. Que hayan cerrado 25.000 comercios, 80.000 trabajadores se queden sin laburo, es muy preocupante. Todos los días nosotros, todas las semanas, desde hace ya un tiempo, desde que se inició esta pandemia, esta cuarentena, nosotros pedimos medidas de relajamiento cuantitativo, medidas de efectivo. Claramente, Guille, es muy duro. Ahora vamos a las medidas, crucemos datos. Oficiales del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿qué datos manejás? Mira, Guille, yo te traje una imagen respecto pérdida de empleos, pérdida de puestos de trabajo, que en definitiva la pérdida del laburo, la pérdida del empleo, es la consecuencia más nefasta de los que hacemos política económica o creemos en la economía. Vos cuando haces economía buscás bienestar, buscás creación de empleo. En la República Argentina, Guille, se necesitan crear 200.000 puestos de trabajo por año. Sí, porque la población va creciendo, la población vegetativa, el crecimiento, genera esa necesidad. Los chicos terminan el colegio secundario, en la República Argentina son 250.000. O sea, como mínimo vos debés crear 200.000 puestos de trabajo por año. Lo que pasa es inverso. Sí, bueno, ahora te voy a mostrar los números, te voy a mostrar la dinámica, te voy a mostrar la serie de cómo vos podés llegar a perder el puesto de trabajo. ¿Sabés que el presidente de Estados Unidos, expresidente Harry Truman, decía por allá por 1945, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, decía que la recesión es cuando tu vecino pierde el trabajo y la depresión es cuando vos perdés el laburo? Y acá tenés la dinámica, son datos oficiales, datos de abril, muy poco relevados, muy poco levantados por algunos medios. En abril, Guille, inédito, en el mes de abril, inédito, se perdieron, en abril solo, un mes, 128.000 puestos de trabajo formales registrados en el sector privado. 128 registrados. ¿Sabes, Guille, qué significa esto? Claro, hay informalidad de un 30%. Esto significa que en negro se perdieron 2 puestos de trabajo más por cada uno de estos. O sea, no te quiero decir la cifra. Pero ¿sabés qué pasa? Esta dinámica, si vos analizás un poquito lo que pasa con la economía, mirá esto, mirá atentamente. Desde el año 2018 viene cayendo el empleo, mirá. Desde abril del año 2018, ¿te acordás? En aquel momento... Sí, ya hace 2 años, más de 2 años. Bueno, pero sí. Yo te quiero contar por qué. Viene cayendo y por mes la progresión es de 5.000, 10.000, 25.000 puestos de trabajo por mes. Esto es inédito. Estamos hablando de estadísticamente, son laburantes, sos vos, ya te digo, sos vos. Vos por ahí estás mirando @C5N y te quedaste sin laburo. ¿Qué te quiero decir, Guille? Desde que se releva desde el Ministerio de Trabajo con el sistema de jubilaciones y pensiones, se perdían desde el 2000 de abril 5.000, 10.000, 20.000. Abril del año 2020, Guille, 120, abril
cuarentena completa, 128.000 puestos. Ahí estamos hablando solamente de la pérdida total de empleo, pero hay otros problemas, como la precarización del empleo, los recortes salariales, las suspensiones y la imposibilidad, en algunos casos, de muchos autónomos de poder facturar, que no están incluidos en esa lista, pero que son personas que tienen el mismo problema o se parece a ese problema. Insisto, Guille, esto es inédito. Sabemos que el Estado, el gobierno está haciendo algo inédito también, que nosotros reclamamos un poquito más. Pero te quiero comparar esto. Hoy el empleo privado en la República Argentina está compuesto por 5.800.000 trabajadores. Seguime. Hagamos una traspolación. Estamos con la misma cantidad de empleos que en el año 2011, con 8 millones más de argentinos. O sea, vos fijate dónde estamos. Recordemos, ahora se está reestructurando la deuda. Estamos igual de puestos de trabajo que en el año 2011. En el año 2010 se negoció, se reestructuró la deuda con una adhesión del 93% y con una quita del 60%. Y estamos hablando 10 años atrás. Y estamos con la misma cantidad de puestos de trabajo y encima se están conociendo encuestas de mayo, que en mayo va a rondar por este número, ponele 80.000 menos. Son números, son estadísticas, hay gente atrás de esto. El que pierde el puesto de trabajo de clase media pasa a ser automáticamente pobre. Tal vez ese es el dato más preocupante, más allá de la comparación interanual o de corrernos una década atrás, sino es el momento. Por eso decíamos al principio de este comentario, nos preocupamos de lo que pasa hoy, porque tal vez mañana se pueda hacer algo, pero se puede hacer algo siempre y cuando se tomen algunas decisiones hoy para evitar que la situación sea más grave cuando la pandemia ceda. Mirá, Guille, déjame esta placa, Jorge, todavía, porque el gobierno está tomando lectura de lo que pasa, hay medidas, moratoria, ahora vamos a hablar un ratito seguramente de las moratorias. Muchos comparan, dicen, Guille, viste, lo escuchaste, esto es igual que el año 2001, esto es una crisis similar, esto golpea... Es distinto, las crisis no son todas iguales, los detonantes, los disparadores son otros, esto es algo inédito, una pandemia mundial, no hay datos en los últimos 120 años. A mí me da la impresión de que hay gente que lo entiende bien, pero no todos entienden bien lo que está pasando. De hecho, ayer dejó un título el presidente Alberto Fernández diciendo de que hay que revisar el capitalismo, pero no el capitalismo en sí, sino la forma que hoy tiene el capitalismo, porque genera muy velozmente esta ruptura. ¿Cuánto hace que está el mundo en pandemia? Sí. Y el mundo ha tenido un retroceso extraordinario. Pero extraordinario en muy poco tiempo, lo que nos hace pensar, como hemos dicho en muchos comentarios, de que muchas de las cosas que creemos sólidas son en realidad cartón pintado. Sí, cuando vos decís el capitalismo, no capitalismo, hablamos de medidas de política económica. Hay que decirlo también que la pandemia amarilla... No lo digo en términos teóricos, sino pero... de cómo lo interpretan muchos, ¿no? Sí, yo te completamente entiendo. deshumanizado. Yo entiendo también al gobierno. Un gobierno que vino a crear puestos de trabajo le pasó esto. Pero otro gobierno, la pandemia amarilla, vino a destruir puestos de trabajo. El gobierno de Mauricio Macri, neoliberal, vino a hacer lo que obtuvo por resultados, a achicar la economía para tener menos déficit. De hecho, lo recomendaba el Fondo Monetario y los resultados los tuvo. Claro que achicó la economía en 200.000 puestos de trabajo. Pero yo no quería hablar tanto del gobierno de Mauricio Macri, sino remontarme, porque también la comparación tiene que ver con el 2001. Mirá, acércate un poquito. Acá, en el año 2001, 20 años, teníamos 3.400.000 puestos de trabajo en el sector privado. Hay que reconocer también que en aquellos años había mucha informalidad, pero la destrucción de empleo en esta crisis fue del 20%. Fue del 20%, de hablando un promedio 2,5 millones, 3 millones de puestos de trabajo. No se estaba dando lo que se está dando ahora. La crisis es distinta, distintas características, más profundas seguramente. Inédita y mundial. Insisto, ¿no? Nada que ver tiene con la política de la pandemia amarilla, nada que ver. Se quiere crear empleo, pero esto es inédito. Es inédito. Lo que sí, Guille, lo reclamamos todos los días nosotros, pedimos más relajamiento cuantitativo, porque tal vez, yo no quiero, las medidas lleguen tarde cuando vos ya estás sin laburo.
cuando a vos ya no te alcanza la tarjeta de crédito para ir al supermercado. Esa es la preocupación de todos los días de nosotros, Guille. De hecho, esta es la realidad, ¿no? Hay personas que tienen diferentes problemas, eso está claro. Si vos estás viendo, seguramente te vas a centrar en el tuyo. Si estás dentro de los 128.000, si estás en la posible lista de los que puedan entrar en este mes, si ya en tu lugar de trabajo te dijeron, mirá que en esta situación podemos aguantar 30 días más, si ya en tu lugar de trabajo te dijeron, mirá, no te puedo pagar el 100% del salario, te voy a pagar el 80%, en algunos casos el 50% o en algunos casos aguantame. Hay muchas variantes sobre esta misma situación, pero la realidad es que está afectando a todos de una u otra manera. Por supuesto que hay algunos ganadores, nosotros lo dijimos siempre, no hay escenarios donde pierdan todos, sobre todo si no hay voluntad de perder o no hay voluntad de ceder, y más bien siempre de ganar. La cuestión es que da la impresión que los sectores más vulnerables son siempre los que terminan pagando las consecuencias. No porque algunos tomen decisiones equivocadas, sino porque es el rol que lamentablemente tienen siempre en esta sociedad, que es la de no imponer sus condiciones o no poder imponer sus condiciones. Las medidas económicas que está anunciando el gobierno van en el sentido de que se trate, de alguna manera, de incentivar la inversión después de la pandemia, relajando la posibilidad de pagar o no impuestos en el momento en que tenía que cumplirse con ese compromiso con el Estado. Pero no da la sensación de que alcance en este marco donde las propias empresas estatales están ejecutando recortes, con todas las posibilidades que tienen, más allá de que a nadie le gusta perder, ni pueden perder siempre. Imagínese un privado, la situación de un privado, y no hablo de esos que tienen mucha espalda, sino de los privados que llegan con los recursos justos o que han administrado su empresa con responsabilidad en los últimos años, que no son tantos, también hay que decirlo. Pero bueno, esta es la realidad de donde estamos parados hoy. Y como solemos decir, casi siempre repitiendo el remate, el principal problema es que no tiene fin, porque uno puede proyectar cuando sabe cómo va a terminar la historia, pero no si no tiene un mapa de cuándo es el final. Y como ese final no es previsible, no está previsto, no se ve, siempre uno tiene que ir navegando sobre lo diario prácticamente, y a veces las consecuencias pueden ser muy serias.